La nutrición intestinal depende de la temperatura del aparato digestivo. El estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida. Cervantes. Nada tienes si no digieres, nada tienes si no digieres bien. Voltaire. Ante todo, debemos siempre tener presente que no alimenta lo que se come, sino lo que se digiere. Pueden ingerirse buenos y abundantes alimentos, pero si se corrompen por fermentación malsana, en lugar de nutrir, envenenan. La nutrición intestinal se efectúa por la transformación de los alimentos en el aparato digestivo, mediante un proceso fermenticio que se conoce con el nombre de digestión. Definamos. Digestión es la transformación en sangre de los alimentos ingeridos, mediante fermentación microbiana que solo se puede ser sana en el hombre a la temperatura de 37 grados centígrados, y según esto, la digestión depende. Número 1. De la temperatura del estómago e intestinos. Número 2. De los alimentos de su clase, de la cantidad de alimentos, de la combinación. Y número 3. De la completa ensalivación y calmada deglución. Ok. El primer punto lo trataremos a continuación, dejando los otros puntos para examinarlos en el capítulo 17, titulado Trofología. El tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Así también, el proceso digestivo empieza en la boca con la masticación, ensalivación y deglución de los alimentos y termina con la expulsión de lo inservible y perjudicial. Además de la boca, en el aparato digestivo tenemos el esófago, que es el tubo que une la boca con el estómago, siendo este un ensanchamiento del tubo digestivo, el intestino delgado y por último el intestino grueso. Es en el intestino delgado donde se efectúa la parte principal del proceso digestivo, preparado antes en la boca y en el estómago. La constitución y funcionamiento de nuestro cuerpo depende tan fundamentalmente de la función digestiva que podemos afirmar que la digestión constituye el centro de todas las actividades orgánicas y que la naturaleza de este proceso pone su sello al estado de salud o enfermedad de nuestro organismo. Somos un aparato digestivo con miembros, y en el estómago e intestinos se elabora la salud y se origina la enfermedad, cualquiera que sea su nombre o manifestación. No hay enfermo con buena digestión, como no puede existir un hombre sano con digestión crónicamente perturbada. La mala digestión puede presentarse bajo dos aspectos: mala elaboración o mala eliminación. Se puede tener elaboración estomacal sin molestias, pero retener los excrementos 24 o más horas en el vientre. A la inversa, la elaboración estomacal puede ser malsana con desarrollo de gases, ácidos y desocuparse el vientre cada 8 o 10 horas, que es lo normal. Toda dolencia tiene siempre como origen y fundamento un desarreglo agudo o crónico de la función digestiva. El iris de los ojos, en forma evidente, confirma esta afirmación, de tal manera que en el tejido iridal de todo enfermo, cualquiera que sea su dolencia, aparece la zona correspondiente al tubo digestivo más o menos alterada por irritación o inflamación de sus tejidos, es decir, afiebrada. De la zona digestiva parte siempre la ofensiva que hace enfermar a cualquier órgano o parte del cuerpo afectado por cualquier malestar, por cualquiera. Este hecho puede comprobarlo cualquier persona que se siente enferma y cualquiera que sea el nombre de su mal. Será suficiente que en un espejo observe el iris de sus ojos y comprobará que alrededor de sus pupilas se presenta un tejido más o menos esponjoso, de color amarillento o más oscuro, en que el tejido iridal se disgrega, haciendo contraste con el resto, que se presenta más o menos liso, compacto y de color más uniforme. Además, la circunstancia de que en el iris de los ojos la zona correspondiente al tubo digestivo ocupe el centro, alrededor del cual quedan los demás órganos de nuestro cuerpo, nos demuestra la importancia fundamental que la función digestiva tiene en nuestra economía orgánica. La alteración mayor o menor del tejido iridal en la zona del estómago e intestinos, denunciada por disgregación de sus fibras o esponjamiento, revela un proceso inflamatorio y más o menos congestivo de las mucosas y paredes del estómago e intestinos, lo que significa fiebre interna. Toda congestión, alterando el riesgo sanguíneo, debilita la vitalidad de los tejidos afectados por desnutrición e intoxicación de las células. Toda congestión. O sea, cuando alguien está congestionado de cualquier manera, altera el riego sanguíneo, debilita la vitalidad de los tejidos afectados porque se desnutren e intoxican las células. De aquí que el proceso inflamatorio y congestivo, que en grado variable afecta al estómago e intestino de todo enfermo, significa debilidad funcional de estos órganos y también calor anormal en ellos.
La digestión es un proceso de fermentación microbiana que requiere determinada temperatura para desarrollarse en forma normal y conveniente. O sea, volvemos nuevamente a la temperatura. La digestión en el hombre solo puede ser sana y fuente de sangre pura cuando se realiza a la temperatura de 37 grados centígrados. La temperatura febril del tubo digestivo favorece la putrefacción de los alimentos que se corrompen fácilmente con el calor malsano. Esto lo comprueba cualquiera en días de verano, constatando cómo un plato de comida se avinagra en pocas horas. Para evitar esta putrefacción de los alimentos se ha creado el refrigerador. Con mi sistema se refrigera el interior del vientre del sujeto, evitando así sus putrefacciones intestinales. Para desarrollarse normalmente, el proceso digestivo necesita la temperatura normal del cuerpo humano, que es de 37 grados centígrados. También la elaboración del vino, para que sea sana, necesita que la temperatura de fermentación de las uvas no suba de cierto grado. Pasado este límite, la fermentación degenera en putrefacción, descomponiéndose el jugo de la uva, que se avinagra. El calor anormal del estómago e intestinos, fiebre interna, que en grado mayor o menor es característica de todo enfermo, favorece la putrefacción de los alimentos, con lo que el organismo se ve privado de sustancias que necesita, y en cambio incorpora a su sangre sustancias descompuestas, inservibles y perjudiciales. De aquí que todo enfermo es un desnutrido e intoxicado en grado variable. El proceso de irritación, inflamación y congestión de las mucosas y paredes del estómago e intestinos, origen y naturaleza de la fiebre interna, se genera paulatinamente desde que el hombre deja el pecho materno, a consecuencia de prolongados esfuerzos digestivos que exige una alimentación inadecuada. Los alimentos antinaturales requieren un trabajo más o menos forzado y prolongado para su elaboración. Este esfuerzo por reacción nerviosa y circulatoria se traduce en congestión. Todos los alimentos antinaturales, todo lo que toma más trabajo hacer, este esfuerzo por reacción nerviosa y circulatoria se traduce en congestión. Esta congestión, repetida diariamente durante la infancia, la adolescencia y la juventud, se hace crónica, degenera los tejidos de las mucosas y paredes del estómago e intestinos. Se nos habla de las alimentaciones de la infancia. Los vasos capilares se dilatan reteniendo mayor volumen de sangre que la normal y por lo tanto manteniendo temperatura febril en grado variable. Lo expuesto está demostrado por el examen del iris de los ojos de todo enfermo, apareciendo el tejido iridal correspondiente a los órganos digestivos, más o menos esponjoso, revelando así el proceso inflamatorio y congestivo. Esta congestión crónica de las paredes del estómago e intestinos, acumulando mayor calor que el normal, degenera la digestión en fermentaciones pútridas, con desarrollo de gases tóxicos y ácidos corrosivos que, junto con privar a la sangre de sustancias nutritivas, cargan el fluido vital de venenos que originan nuevas irritaciones, inflamaciones y congestiones, características de los diversos estados patológicos clasificados como enfermedades distintas por la medicina facultativa. Tenemos, pues, que todas las enfermedades catalogadas por la patología obedecen en definitiva a una causa única, nutrición inadecuada, y todas las enfermedades representan un efecto único también, desnutrición e intoxicación, mayor o menor, del enfermo. Si desde su infancia el hombre comienza el proceso de degeneración de sus órganos digestivos por alimentación inadecuada, agravando este desarreglo en el curso de su vida, tenemos que convenir que la naturaleza es demasiado generosa con el hombre para prolongar su existencia hasta los 30 o más años. Llegado a la edad madura, el individuo siente que su cuerpo falla con síntomas diversos, según la contextura y género de vida de cada uno. Perturbaciones nerviosas, cardíacas, visuales, hepáticas o renales expuestas al facultativo son por este atribuidas a la acción misteriosa y diabólica del microbio. Y pues claro, ¿por qué tiene eso? Pues el malvado microbio. Cuando el examen del iris de los ojos de estos enfermos da cuenta de un estado inflamatorio y degenerativo de los órganos de la digestión, la que así se ha convertido en laboratorio de todos sus males por fermentaciones pútridas de los alimentos que, sin nutrir, han ido paulatinamente cargando su sangre de ácidos y sustancias dañinas, causantes de los males que ahora el facultativo atribuye al microbio. Una vez más se comprueba aquí lo que ya hemos dicho. Somos un aparato digestivo con miembros y en el estómago e intestino se elabora la salud y se origina la enfermedad, cualquiera que sea su nombre o manifestación. Insisto, la causa estable y fundamental de los desarreglos digestivos reside en la temperatura anormal del estómago e intestinos, calentura o fiebre interna que favorece la putrefacción aún de alimentos naturales como frutas o verduras.
O sea, te puedes comer frutas y verduras, pero si está hirviendo adentro, se va a podrir. Las infecciones intestinales que la medicina facultativa atribuye a microbios deben entenderse como putrefacciones intestinales, pues son resultado son resultado de fermentaciones malsanas originadas por calor anormal en el interior del vientre. Al ser los desarreglos digestivos punto de partida y apoyo de toda dolencia, todo tratamiento curativo debe dirigirse preferentemente a normalizar la digestión del enfermo, para lo cual hay que combatir su fiebre o calentura interna. Esto se logrará refrescando sus entrañas, directamente con baños fríos del bajo vientre o cataplasma de lodo sobre esta región, indirectamente llevando a la piel el calor interior mediante reacciones de esta por aplicaciones frías de agua o una combinación de esta con el calor de sol o vapor, como el lavado de sangre. También la irritación de la piel que produce la clavadura de ortigas o ortiguillas frescas desarrolla fiebre curativa salvadora en pulmonías, bronconeumonías y parálisis, como se verá en su lugar. Larga y propia experiencia me ha permitido comprobar que para hacer buena digestión es preciso mantener caliente la piel del vientre, para lo cual sirve la compresa abdominal y mejor el lodo sobre él. El cerdo nos da elocuente lección cada día. Come de todo y hasta repletar su estómago. Dándose cuenta de que el laborioso trabajo de su aparato digestivo va a elevar la temperatura del interior de su vientre, descansa en el lodo que busca con afán. Ahí reposa hasta terminar su digestión, evitando el alza de la temperatura de su vientre por el poder absorbente del calor que el lodo posee. Sin lodo, los cerdos se van a enfermar. Por fin, el hombre tiene la vida de su aparato digestivo. Mientras este funcione bien, no se puede morir sino de accidente. Nadie muere de tuberculosis, nadie muere de sífilis, nadie muere de cáncer o de alguna otra dolencia, sino de malas digestiones por fiebre o calentura gastrointestinal aguda o crónica. Y es tal cual, nadie muere de tuberculosis, sífilis, de cáncer o alguna otra dolencia, sino de malas digestiones por fiebre o calentura gastrointestinal aguda o crónica. Comprobación. A mediados del año 1955, se me presentó la señora Esther Morales de Cornejo y me dijo: ¿qué puedo hacer con mi nietecita que se está muriendo? Ya está en los huesitos, vomita y está suelto el intestino con una diarrea fétida y oscura. ¿Qué edad tiene?, pregunté. 2 meses, me contestó. ¿Qué alimento le da? Leche en polvo que se venden en las boticas. La está matando, observé, porque el estómago de la criatura de 2 meses de edad solo puede digerir la leche succionada del pecho materno, pero a su madre se le secó el pecho hace ya varios días y no consigue nodriza. Entonces apliqué las enseñanzas de mi libro que dice: la digestión ante todo depende de la temperatura del aparato digestivo. Hay que refrigerar el interior del vientre y activar el calor de la piel y extremidades de la enfermita. Esto se conseguirá manteniendo día y noche envuelto el vientre y riñones en fajado de lodo o barro natural, renovando esta aplicación cada 5 o 7 horas, cuidando la reacción con piel y pies calientes. Entre una y otra envoltura de lodo se aplicará frotación de agua fría a todo el cuerpo, cuidando la reacción. Además, como el aire puro es el primero de los alimentos, la criatura debe permanecer al aire libre al menos durante el día. Si hay sol, con las piernas cubiertas con lienzo o lana, según la temperatura del ambiente, recibiendo en ellas la acción solar. El 14 de diciembre del año siguiente pregunté a la señora Morales por su nietecita y me dijo que aplicó el lodo un año entero, que a los 3 días desaparecieron los vómitos y a los 6 se normalizaron los excrementos. Y come de todo sin haber vuelto a tener desarreglos digestivos porque aún la hace dormir con cataplasma de lodo sobre todo el vientre. Como se ve, la fiebre o calentura gastrointestinal se combatió y se normalizó la digestión, aún de alimentos indigestos. Capítulo 17. Trofología o dietética. El hombre se alimenta de lo que digiere y no de lo que come. Manuel Lesaeta Acharán. Trofología, este capítulo me va a encantar, yo sé que me encanta. Trofología es la ciencia que nos enseña a cultivar o restablecer la salud mediante una alimentación adecuada a las necesidades de nuestro cuerpo. Saber alimentarse es condición indispensable para conservar y también para recuperar la salud. En efecto, como higiene, la alimentación natural es medio seguro para evitar enfermarse, porque dependiendo todas las funciones orgánicas de la calidad de la sangre, y siendo esta producto de la nutrición general y especialmente de la digestión, los alimentos adecuados producen sangre pura con tejidos y órganos sanos, al tiempo que la alimentación inadecuada impurifica la sangre y altera las funciones orgánicas.
Nuestro cuerpo es de la calidad de los alimentos que lo forman y mantienen. Así, una sangre nutrida por frutas crudas será fluida, vitalizada y alcalina, exenta de materias ácidas, pues aún las frutas más ácidas tienen reacción alcalina en la sangre. Son los ácidos provenientes de las fermentaciones pútridas del intestino los que acidifican la sangre, los que irritan, inflaman y congestionan los tejidos y órganos nobles de nuestro cuerpo, produciendo los trastornos catalogados con los diversos nombres con que se clasifican los síntomas o manifestaciones diversas de la única enfermedad que existe: impurificación de la sangre por mala nutrición y deficientes eliminaciones. Digerir alimentos es formar sangre, luego la digestión normal es fuente de sangre pura, y la digestión anormal da origen a sangre impura. Toda dolencia tiene sus raíces en el vientre, porque no hay enfermo con buena digestión. Es corriente creer que la buena digestión consiste en desocupar el intestino todos los días. Sin embargo, esto no prueba que la elaboración de los alimentos sea normal, porque a pesar de la buena eliminación, pueden existir en el vientre fermentaciones pútridas, que envenenan la sangre y alteran las funciones orgánicas. En cambio, la elaboración intestinal puede ser más normal, pero la evacuación de los residuos la elaboración intestinal puede ser más normal, pero la evacuación de los residuos puede ser deficiente y tardía. O sea, muchas cosas que ver. O sea, está digiriendo bien, pero se está reteniendo demasiado. O está, como aquí lo dice tal cual, ¿no? Todo se ve como muy normal, pero la evacuación de residuos no lo está dando de una manera eficiente. Entonces dice aquí, las malas digestiones tienen pues dos manifestaciones: mala elaboración o mala eliminación. Naturalmente, en casos más graves pueden coexistir ambas anomalías. La digestión normal se manifiesta por buena elaboración, con excrementos abundantes, inodoros, cilíndricos y de un color bronceado. Además, el intestino se desocupa, al menos mañana y tarde. Una sola evacuación en el día es insuficiente porque demuestra que los residuos de la digestión y también la bilis han sido retenidos más de 20 horas en el cuerpo, con lo que se impurifica la sangre. Lo normal es desocupar completamente el vientre cada 8 horas. Cuando se nos presta a un enfermo, no le hacemos pregunta alguna ni oímos sus quejas, pues el enfermo es el que menos sabe lo que tiene. Naturalmente, menos aún puede saber el aparato la reacción de laboratorio, donde busca luces, el facultativo que en toda dolencia ve la obra misteriosa del microbio. Examinando el iris de los ojos del enfermo, se pone ante nuestra vista no solo el estado de su organismo y las causas de sus desarreglos, sino la historia de su vida y la de sus progenitores. Como se explica en mi obra, el iris de tus ojos revela tu salud. El enfermo no sabe lo que tiene porque, insensible y progresivamente, va perdiendo el control de su salud. Además, cree que no hay enfermedad sin dolor y si no siente dolores en su cuerpo se cree libre de todo mal. Es lo que sucede con los trastornos digestivos. Fuente inagotable de males sin cuento. Hay quienes se jactan de poder comer todo sin que nada les haga mal, pues nada sienten por muchos desarreglos que hagan. Sin embargo, estas personas han conocido a más de un amigo que sin haber guardado jamás cama y sin haberse quejado nunca de un dolor, en plena juventud ha caído fulminado por la muerte repentina. Y al revés, existen personas que viven quejándose y cuidándose de sus achaques, alcanzando envidiable ancianidad. Como el dolor es defensa orgánica, representa actividad vital, de manera que cuando se puede hacer vida desarreglada sin sentir dolores, significa que la sensibilidad del organismo está embotada por intoxicación, característica del enfermo crónico. En estas personas que pueden comer de todo sin sentir molestias, las frutas causan trastornos digestivos como el agua pura enferma al alcohólico. El estreñimiento, enfermedad de las ciudades y especialmente del sexo femenino en las clases pudientes, es origen de los mayores males que afligen a la civilización. Puede decirse que la medicina vive de las malas digestiones del público y que la cirugía amasa fortunas abriendo vientres de mujeres estreñidas. De los alimentos, su clase, cantidad y combinación. El valor nutritivo de un alimento no está en su composición química, sino en su grado de digestibilidad. El alimento indigesto, en lugar de nutrir, te va a intoxicar. Hoy en día está de moda la sobrealimentación como tratamiento fortificante. Pues bien, este es un error más de la medicina medicamentosa, porque el organismo solo aprovecha lo que digiere y no lo que come.
Está demostrado que el único régimen fortificante es el que asegura una buena digestión. Hemos visto ya que una buena digestión depende, en primer término, de temperatura normal en el tubo digestivo. Ahora vamos a tratar de las otras condiciones indispensables para una buena nutrición intestinal, y son comer alimentos adecuados en calidad y cantidad, y también en combinación conveniente. Alimento adecuado es aquel que conviene a nuestra estructura orgánica y a nuestras necesidades fisiológicas. La sabia naturaleza ha dotado a todos los seres de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades, sin recurrir a artificios y así nutrirse adecuadamente. Vemos que el animal carnívoro tiene el instinto sanguinario y traicionero del cazador que acecha a su presa en la oscuridad, para, de un zarpazo, caer sobre la confiada y desprevenida víctima, que luego devora gozando con su agonía. Las jirafas, cuyo alimento lo constituyen las hojas de los árboles, poseen un cuello extremadamente largo para coger su sustento siempre en altura. Las morsas y focas están armadas de colmillos en formas de fuertes ganchos, para con ellos arrancar de las rocas los moluscos que son su alimento adecuado. El hombre, como los monos, está dotado de manos con dedos largos y unas uñas planas, que le permiten coger la fruta de los árboles para llevarla a su boca. Porque, digámoslo de una vez, el hombre, como el mono, por los órganos que posee para coger, masticar y digerir aquí dice sus aumentos, pero quiero pensar que dice sus alimentos, es frugívoro. O sea, está destinado por la naturaleza a alimentarse solo de frutas y semillas de árboles en su estado natural. El hombre carece de las garras del animal carnívoro, y tampoco tiene el instinto sanguinario y traicionero del gato. A la inversa de los animales de presa, que gozan a la vista de la sangre y de los despojos palpitantes de un cadáver, el hombre siente horror al contemplar las entrañas del vientre abierto de un animal y pena ante la muerte. En cambio, las frutas nos atraen y despiertan el apetito con su aroma y dorados matices. Los animales carnívoros poseen hocico con boca rasgada que les permite introducirlo en los músculos y vísceras de sus víctimas. El hombre carece de estas condiciones y su boca, más pequeña y más entrante que la nariz, no le permite llevar al estómago otros alimentos que los que puede coger con sus manos, como las frutas y semillas. La dentadura del hombre carece de los colmillos afilados y muelas cortantes del animal carnívoro y posee muelas planas y triturantes como las del mono. Si la carne fuese un alimento natural y adecuado para el hombre, éste la comería tal como le ofrece el cadáver, sin necesidad de transformarla en cocina, que, engañando nuestros sentidos y traicionando nuestras necesidades, se convierten en laboratorio de dolencias. Los niños que no han pervertido su natural instinto nos resuelven definitivamente las dudas que a los adultos les sugiere una mentalidad desarrollada sin base en las leyes naturales y formada en la imitación de errores colectivos. Llevada a un pequeño a la puerta de una carnicería, y enérgicamente retrocederá angustiado y horrorizado ante el olor y la vista de los despojos sangrientos de cadáveres ahí expuestos. Este mismo niño, alegre y risueño, entrará a la frutería, atraído por la vista y el perfume de las frutas destinado por la naturaleza como alimento adecuado a sus necesidades fisiológicas. El estómago del hombre carece de los ácidos adecuados que posee el animal carnívoro para digerir las carnes, pero por degeneración llega a producir también exceso de ácidos cuando a este órgano se le habitúa a digerir carnes. Esta producción anormal de ácidos ataca las mucosas estomacales destinadas por la naturaleza a soportar las reacciones alcalinas que produce la digestión de las frutas, originando úlceras y degeneración de los tejidos. Al ser las carnes materia de fácil descomposición con el calor, los animales carnívoros están dotados de un intestino más corto que el de los que se alimentan de hierbas y frutas, a fin de evitar que los residuos tóxicos de la carne permanezcan en el vientre y envenenen así el organismo. El intestino del hombre, destinado por la naturaleza a contener productos vegetales, y especialmente frutas y semillas, es extremadamente largo comparado con el de los animales carnívoros, de manera que los residuos de las carnes permanecen en el cuerpo mayor tiempo que el que se necesita para evitar la reabsorción de las toxinas propias de la alimentación cadavérica. La leche de vaca, u otro animal, constituye alimento inadecuado para el hombre, por cuanto este producto lo da la naturaleza a la hembra para alimentar a su cachorro. Si es tolerable por excepción en la alimentación de los niños, en los adultos es siempre tóxica, pues se descompone fácilmente con el calor intestinal y da origen a fermentaciones pútridas con producción del venenoso ácido láctico. Sin embargo, la cuajada de leche, el quesillo fresco y el yogurt
son alimentos sanos y recomendables para los niños, y deben adoptarse en lugar de la leche y otros sustitutos de fábrica. Las vacas de lechería son más o menos enfermas debido a que, exagerada artificialmente la función láctea, se debilitan las otras funciones del organismo de este animal, produciendo desarmonía funcional que equivale a la falta de salud. La leche es producto orgánico que para nutrir debe ser exprimido directamente de las glándulas lácteas, pues en contacto con el aire se descompone y se hace tóxico e indigesto. Si la leche de vaca es alimento antinatural en el niño, en el adulto es siempre perjudicial, significando su consumo una transgresión calificada de la ley natural que destina este alimento a los animales jóvenes, cuando aún no poseen los dientes necesarios para elaborar su propio alimento. El hombre es el único ser que en su mayor edad y aún en su vejez bebe leche, y todavía producida por animales de otra especie, y lo que es peor, desnaturalizada por el fuego con la cocción. Mientras los animales que viven libres, guiados por su instinto, se alimentan adecuadamente y así viven sanos, el hombre, degenerando su instinto, no sabe escoger los alimentos adecuados a sus necesidades, ni buscar su mejor calidad, ni tampoco calcular su cantidad. Como hemos dicho antes, esta es la causa principal de sus dolencias. Tengamos siempre presentes que el alimento más nutritivo es el que se digiere más fácilmente, y esta es la fruta, semillas de árboles y ensaladas de hojas, tallos y raíces para el hombre. ¡Wow! Una masterclass. Alimentos que refrescan y alimentos que afiebran el tubo digestivo. Según mi doctrina térmica, los alimentos se dividen en dos grupos, los que refrescan y los que afiebran el aparato digestivo. Alimentos que refrescan son los que se comen crudos en su estado natural, como frutas, semillas de árboles, tallos, hojas verdes y algunas raíces. Todo alimento cocido exige prolongado esfuerzo digestivo y congestiona las mucosas del estómago, elevando así su temperatura. Esta fiebre interna se agrava con alimentación cadavérica de fábrica, bebidas alcohólicas y aliños. El pulso, controlador de la calentura o fiebre interna, lo demuestra. Si comemos fruta cruda no hay variación en tu pulso. En cambio, si comes alimentos cocinados, conservados y condimentados que exigen laboriosa digestión, elevan la temperatura interna como lo comprueba el alza de las pulsaciones. La natural inclinación de los niños a las frutas y semillas y también los medios de que la naturaleza ha dotado al hombre para buscar, coger, masticar y digerir sus alimentos demuestran que los vegetales son el verdadero alimento natural del hombre. Alimento natural es el que puede comerse tal como lo ofrece la naturaleza, sin preparación previa, como frutas, semillas de árboles, vegetales de hojas, tallos y raíces. Así como en el reino animal es el hombre la criatura más perfecta, en el reino vegetal son las frutas y semillas los productos más nobles y perfectos. Se comprende entonces que bien se merecen y complementan uno y otro. En las frutas y semillas se concentran todos los dones y energías de la naturaleza. Desde que se abre la flor del árbol, los azahares nos atraen y embelezan con su incomparable perfume. Con la flor delicada, alegre y risueña, empieza el árbol, que para misión tan noble como alimentar al rey de la creación, se ha preparado durante años en lento desarrollo a elaborar las sustancias privilegiadas que en sus entrañas guarda la madre tierra. Junto con caer los primeros pétalos de la flor, empieza a desarrollarse el fruto en un proceso tan prolijo y lento, que solo puede compararse a la gestación del hombre en el vientre materno. 9 meses han demorado las naranjas para gestarse y ofrecerse al hombre como alimento digno de su linaje en la creación. Durante largos meses, la fruta recibe y acumula la savia del árbol extraída de los materiales más escogidos de la tierra. También, durante la mayor parte del año, la fruta acumula todas las energías de la atmósfera y especialmente fuerzas eléctricas y magnéticas. El sol, fuente de vida universal, durante largo tiempo cada día acaricia este don del Creador, acumulando en las frutas sus energías que son vida, y como cocinero incomparable, en ella prepara el perfume apetitoso, el delicioso manjar contenido en su pulpa y los azúcares fortificantes del músculo y nervios del hombre. ¿Qué puede necesitar el organismo humano que no contenga las frutas y las semillas, productos en que la naturaleza ha puesto todas sus galas y concentrado toda su savia y acumulado todas sus energías? Ceguera incomprensible es, pues, la del hombre que desdeña los tesoros que, con generosidad y sencillez, le ofrece la naturaleza para buscar en lo artificial, complicado y mortífero, lo que atrae a su vanidad y a su mente enferma. La falsa ciencia que abdica de la razón y deriva sus conocimientos de observaciones a través del microscopio, de reactivos de laboratorio y de luces de aparatos,
ha falseado el criterio del hombre con teorías artificiales y erróneas, como las de calorías, albúminas, vitaminas y otras, fundadas en la química orgánica, tan oscura e impenetrable aún. Según esta ciencia de laboratorio, es preciso dosificar la ración alimentaria de cada persona para producir calor adecuado en los anémicos, carnes y gordura en los flacos, adelgazar a los obesos, proporcionar cal a organismos endebles, albúminas a los niños, grasas a otros, etc. Sin embargo, vemos que una vaca produce carnes, cuero, pelos, grasa, leche, mantequilla, albúminas, etc. y come solo un alimento, el pasto, que crece en pocos días de calor y humedad y cuyas raíces solo profundizan en la tierra unos pocos centímetros. Basta lo expuesto para comprender que el laboratorio del organismo animal tiene misterios impenetrables que solo puede descifrarse observando la naturaleza que poseemos y que nos rodea. La alimentación natural de frutas y semillas de árboles es la que más conviene al hombre desde que deja el pecho materno hasta su muerte. Muchos tal vez encontrarán insuficiente alimento el de la fruta, pues han podido comprobar que al poco rato de esta comida se siente nueva necesidad de alimentos. En cambio, un plato de carne o de frijoles deja satisfecha a una persona gran parte del día. De aquí la gente deduce que es mejor alimento el plato de frijoles que el racimo de uvas o la naranja, y que para alimentarse bien es necesario sentirse repleto y no tener nuevamente hambre hasta pasadas largas horas. Esto se explica porque frutas y semillas, como las uvas, las manzanas, naranjas o nueces, son digeridas y asimiladas sin esfuerzo, sin dejar residuos malsanos. En cambio, un trozo de carne o un plato de frijoles obligan a un trabajo prolongado que hace que el individuo se sienta repleto durante 4 más horas. Naturalmente no es posible con nuevos alimentos interrumpir esta digestión, que en realidad es una indigestión, y después de una comida de esta clase es preciso aguardar largas horas para comerte otra cosa. Este proceso de indigestión es, pues, lo que lastimosamente se confunde con una alimentación suficiente, está entre comillas. Sin embargo, con esta economía hay doble desgaste de fuerzas, energías consumidas en una laboriosísima tarea digestiva, o sea, cuando te echas un platote de carne y muchos tacos, y energías gastadas en expulsar todos los residuos que te comiste malsanos de esta nutrición inadecuada. O sea, no te estás nutriendo. Las frutas, ensaladas y semillas de árboles, que no imponen esfuerzo a los órganos digestivos, permiten comer a cada rato este alimento natural sin peligro de indigestión. Es lo que vemos en los animales. Ellos comen su pasto o sus frutas todo el día, y a cada momento, sin esperar hora determinada. Pasando a otro aspecto del tema que nos ocupa, hemos dicho que, así como el tubo digestivo empieza en la boca, la digestión comienza también en la boca. Efectivamente, en este órgano se efectúa la primera parte de la digestión, que sigue en el estómago y termina en los intestinos delgado y grueso. La conveniente masticación de los alimentos y su mezcla con la saliva, insalivación, es base de buena digestión, pues al estómago no podemos exigirle una labor que naturalmente debe hacerlo la boca. La masticación apresurada o incompleta y la insuficiente insalivación son causas de trastornos en el estómago, pues este no tiene ni dientes ni secreta saliva, imponiéndole penoso trabajo la elaboración de alimentos mal preparados. Con razón, pues, se ha dicho que la mitad de la digestión se hace en la boca. Con lo expuesto, se comprende la importancia de tener dentadura sana, la que se destruye por desarreglos digestivos. Los dientes o muelas criados hay que empastarlos, y si esto ya no es posible, deben extraerse. Aun cuando la intervención del dentista no es natural ni necesaria, viviendo fiel a las leyes naturales, se hace imprescindible su labor para evitar la total destrucción de la dentadura enferma y para extraer muelas o dientes inservibles, focos de putrefacción que envenenan la sangre. Por lo que se refiere a la calmada deglución, diremos que, consistiendo esta en el acto de tragar los bocados, la rapidez en hacerlo fatiga el estómago, que se ve obligado a atacar de una vez y no parcialmente el contenido alimenticio que lo repleta. Este esfuerzo también es causa de congestión estomacal, que favorece putrefacciones intestinales y desequilibra las temperaturas del cuerpo. Así como es preciso asegurar en su comienzo el éxito del proceso digestivo, es menester también procurar que su última fase, la expulsión de los residuos, se haga en forma conveniente y oportuna. El cuerpo de todos los animales, varias veces cada día, descarga los residuos de la digestión,
Desgraciadamente, sobre todo en las ciudades, son innumerables las personas que retienen en su cuerpo inmundicias provenientes de una alimentación cadavérica y artificial. Este mal, endémico entre las mujeres pudientes, es principal causa de las dolencias en que interviene el cirujano con extirpación de órganos o mutilaciones en el bajo vientre. Condición indispensable para mantener la salud es desocupar el vientre al menos cada día en la mañana y antes de dormir. Para que esta función se efectúe en forma completa, es menester adoptar la postura en cuclillas, corriente en el campo, la única natural y necesaria para asegurar la libre y completa evacuación. O sea, nos está pidiendo que... Déjame ver si te lo puedo mostrar. Puedes ver algunos videos de los como chinos o japoneses que para hacer el baño literalmente se ponen como de esta forma, así a la hora de hacer del baño. Es como así a la hora de hacer el baño, pero en cuclillas, o sea, es decir, poniendo los pies de esta forma, así elevados, para que puedas hacer el baño, porque la mayoría, pues, a la hora de sentarse así en una silla no hay una completa evacuación, pero si estás en esa postura, por completo, así como le hacen los asiáticos, es muchísimo más fácil de que tú puedas hacer esto que nos está contando en el libro. Dice entonces, de tal manera, aquí está. Condición indispensable para mantener la salud es desocupar el vientre al menos cada día en la mañana y antes de dormir. Para que esta función se efectúe en forma completa es menester adoptar la postura de cuclillas, corriente en el campo, la única natural y necesaria para asegurar la libre y completa evacuación. Pues en las tazas en uso, con posición sentado, el intestino grueso no se puede mover normalmente por la falta de presión en los músculos y retiene materia fecal. Y eso te envenena la sangre. Impresionante. Incluso la forma en la que nosotros hacemos del baño, pues ahí está. De tal manera, nuestro organismo depende de la nutrición en general y de la digestión. En particular, que aún la forma de nuestro cuerpo será normal o anormal según sea la calidad de nuestros alimentos. Los alimentos apropiados para el hombre, como una manzana, se desdoblan en dos clases de productos, unos asimilables, que el organismo aprovecha, y otros de desecho, que son expulsados sin dejar impurezas en la sangre. Eso es importantísimo. No sucede lo mismo con alimentos impropios para la nutrición del ser humano, como la carne, que absorbida en su mayor parte, se aprovecha de forma incompleta, quedando materias extrañas, sustancias muertas en nuestro cuerpo. En su esfuerzo defensivo, el organismo poco a poco va acumulando estas materias extrañas que cambian la forma del cuerpo, lo que ha servido a Cugne para crear el diagnóstico por la expresión del rostro. Hemos visto antes que la persona sana no es obesa ni delgada, no presenta anomalías ni en la forma de su cuerpo ni en las líneas de su rostro, pues salud y belleza son normalidad. Cuando un enfermo practica mi régimen de salud, empieza por perder peso y volumen porque el organismo expulsa materias extrañas acumuladas por mala nutrición y deficientes eliminaciones. A medida que se restablece la normalidad, el enfermo va recuperando su peso y sus formas, pero ya con materiales sanos, provenientes de la nutrición normal. Se pierde peso muerto y se recupera peso vivo, y así se restablece la salud por renovación orgánica. Frutas y verduras debemos ingerirlas crudas, pues solo así podemos aprovechar sus elementos vivos y energéticos. Toda cocción mata la vida orgánica y degenera las sustancias alimenticias, favoreciendo fermentaciones pútridas que impurifican la sangre. Frutas y semillas de árboles y ensaladas de hojas, tallos y raíces en estado crudo mantendrán la salud del cuerpo o permitirán recuperarla si se ha perdido. Estos alimentos contienen todos los materiales que necesita nuestro organismo y deben construir la dieta de todo enfermo. Se comprende así que la alimentación corriente y ordinaria del hombre civilizado a sangre y fuego, elaborada en la cocina, laboratorio de la muerte, mantenga a la humanidad sumida en enfermedad crónica, reduciendo por esta causa la vida del hombre a la que le quita parte de su duración normal. Aprovechemos los alimentos tal como han sido cocinados por la naturaleza, vitalizados y cargados de energía por la acción del sol, cocinero incomparable que comunica vida cuando se pone bajo su acción. La cocina del hombre mata, desintegra y degenera los alimentos. La cocina de la naturaleza vitaliza, acumula energías y sazona los frutos que ofrece al hombre. Vamos a seguir la lectura del siguiente episodio porque ya vamos a la lista de qué animales podemos comer, cuáles no, cuáles podemos combinar, y eso va a estar bien interesante. Muchas gracias por ser parte de los mismos exclusivos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Uriel, estás en el canal de Tarot Cósmico y que Dios te bendiga. Gracias.